Bueno, vamos a ir entonces al libro de Marcos y vamos a pasar al tiempo de estudio de la Biblia. La semana pasada y vimos la primera mitad del capítulo 7 de Marcos y hoy vamos, Dios mediante, a terminar ese capítulo, empezando en el versículo 24, que es donde lo dejamos la última vez. Tenemos, a ver, aquí. Sí, y la semana pasada, pues, teníamos a Jesús hablando con los fariseos acerca de el hecho de que los discípulos estaban comiendo las cosas. Hablamos de sin lavamiento de manos, ceremonial. Bien, y hablamos un poco de cómo los fariseos, los religiosos en los días de Jesús, habían convertido las ceremonias del Antiguo Testamento y ceremonias que habían añadido al Antiguo Testamento, los habían convertido en como si fueran doctrinas, o sea, mandamientos directos de Dios, cosas que Dios mandaba que no se podían romper. Bien, estaban cambiando las cosas y esencialmente lo hacían para que la gente les viera a ellos como espirituales. Bien, es algo, pues, es una estrategia típica en las religiones. El profeta, la persona, pues, que está intentando enseñar, pues intenta hacer que todos piensen que es buena persona, una persona mejor que ellos, ¿no? Que le sigan a esta persona porque es mejor. Es lo mismo que querían hacer los fariseos. Y estas normas eran una forma de aparentar espirituales. Jesús, pues, se fue directamente al grano, ¿no? Y les dijo qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que tenían mal, y bueno, directamente les llamó hipócritas, ¿no? Porque decían una cosa, decía Jesús, como profetizó Isaías acerca de vosotros, este pueblo de labios me honra, hablaban una cosa, mas su corazón estaba lejos de mí. Y en eso es lo que Jesús decía acerca de los fariseos. Pero bueno, eso fue la semana pasada. Hoy vamos a ver dos historias cortas, consecutivas en la vida de Jesús, bien, dos sanaciones o dos milagros que hizo el Señor Jesús. El tema de estos dos milagros, estas dos cosas que hizo Jesús, es curioso porque Jesús habla casi como que no quiere hacer el milagro en los dos casos. Vemos lo que parece, ¿cómo se dice? Reluctance. La idea de frenos, Jesús aparenta como que no quiere hacerlo. Bien, y hace el milagro en los dos casos, pero vemos casi como pegas. Y es muy, muy curioso. Vamos a hablar un poco de ello, tratar de ello y ver por qué es lo que ocurrió. Hay que decir, yo no entiendo, yo no digo entender la mente del Señor Jesús. Yo no sé si entiendo yo no puedo entender el por qué hacía todas sus cosas, pero parece, bueno, lo que nos cuenta el evangelista Marcos, pues parece estar enseñándonos algo, ¿no? Acerca de Jesús y realmente su propósito por sanar, su propósito para hacer estos milagros. Así que bueno, vamos a empezar en el siglo 24. Yo voy a orar y después iremos al pasaje aquí en la Biblia. Bien, nuestro Padre, damos tantas gracias por tu amor por nosotros, gracias por este tiempo que podamos pasar en tu palabra. Pido que sea un tiempo de provecho, pido que ayudes a cada uno que esté escuchando, que el Espíritu Santo ilumine, pido que me ayudes a mí, que el Espíritu Santo me ayude a no estorbar lo que tú quieres enseñar esta tarde, que tú seas glorificado en todo, en el nombre del Señor te lo pedimos. Amén. Muy bien, he puesto aquí, a ver si aparece, un mapa, deberíais poder verlo. Ahora, si estás con un móvil, las letras va a salir muy muy pequeña, y lo siento, intenté meterme más con el zoom y no lo he conseguido. Igual para la semana que viene busco otro mapa mejor, no lo sé, pero esto es un mapa de Israel en los tiempos de Jesús y más o menos para ubicarnos, porque hay algunas veces donde nos cuenta dónde está yendo Jesús. Bien, dice el versículo 24, levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, ¿vale? Bueno, varias cosas que hablar, pero primero, ¿dónde están Tiro y Sidón? Pues arriba en el mapa son las ciudades que están al lado del océano, al lado de lo que aparece, pues, Venecia en el mapa, y
lo que veréis es que están fuera de la nación de Israel. Bien, no son ciudades judías. Son ciudades, pues, de extranjeros. Habrían judíos allí, eran ciudades comerciales, tenían puertos y había mucho entrar y salir, pero no eran ciudades judías. O sea, Jesús estaba saliendo a las regiones gentiles, que no hizo muy a menudo. Bien, Jesús, en principio, vino a los judíos, que es consistente con el Antiguo Testamento, ¿no? Porque todo el propósito del pueblo judío fue traer a Jesús al mundo. Jesús era judío, ¿bien? Y servía a los judíos, y dentro del plan de Dios, pues los discípulos después de Jesús llevaron el evangelio más allá, a todas partes del mundo, pero Jesús pocas veces salió de la zona de los judíos. Pero en este caso sí, bien, nos dice, se fue a la zona de Tiro y de Sidón, y parece ser estaba una vez más queriendo descansar, ¿vale? En otros capítulos hemos visto que Jesús se huía de la atención, estaba intentando, pues, escaparse en un sentido, no quería multitudes grandes, no quería demasiado ajetreo alrededor suyo, que es muy curioso. A ver, hablas con bueno, teólogos seculares, y te dirán que Jesús no fue más que un revolucionario. Que Jesús lo único que quería era levantar un motín, hacer que la gente se enfadara contra Roma. Pero, a ver, esas personas no leen la Biblia, o no la creen, o no le dan ninguna cuenta a pasajes como este, ¿no? Porque vemos que muchas veces Jesús está intentando huir, intentando escaparse de los grupos grandes de personas. Cuando hace milagros, los hace a escondidas, no porque tuviese vergüenza, o no porque fueran cosas malas, sino porque no quería que sus milagros se convirtieran en un espectáculo. ¿Bien? Jesús quería ayudar a la gente. Sí, bueno, a ver, ahí. Jesús quería ayudar a la gente, pero no estaba allí para... no quería convertirse en como alguien de circo, ¿bien? No era su propósito. Él estaba para predicar el evangelio y no quería distracciones. Bueno, se va entonces a esta región, Tiro y Sidón, dice, pero no pudo esconderse. 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, y hemos visto varios casos, ¿no? De personas con, pues la Biblia lo llama endemoniados, tenían un demonio dentro de ellos. Tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Bien, esto, pues, me imagino, luchando contra el demonio que tenía dentro. Viene, se acerca a Jesús. Bien, esto es una mujer pecadora. Los demonios siempre están ahí asociados con vidas pecaminosas. No estamos hablando aquí de gente buena controlada por una entidad de fuera, ni nada de eso. No, son personas pecadoras, llenas de pecado, por eso están los demonios. Pero esta mujer, bien, oye de Jesús, ha oído ya de su reputación, ha oído que Jesús ha ayudado a otros, y dice que le encuentra, viene, se postra ante sus pies, se acerca a Jesús. Ahora, diríamos, ¿no?, que esto es exactamente el tipo de persona que Jesús quiere ayudar. No, él quiere que gente venga y que le pida a él ayuda. Especialmente gente, pues, como esta, que está necesitando salvación. Pero ¿qué pasa? Un pasaje muy curioso. Esto es de las historias más curiosas que tenemos en los evangelios de Jesús. Bien. Dice, versículo 26, la mujer era griega, esto es decir, no judía, ¿no? Era extranjera. Dice, sirofenicia, de nación, otra vez, no judía, era de esa región donde estaba él visitando, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bien, la mujer pidiendo ayuda a Jesús, sabiendo que Jesús es la única persona que puede ayudar a su hija endemoniada. Otra vez pensaríamos, ¿no?, que Jesús respondería inmediatamente, pues, para ayudar. Pero ¿qué pasa? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, esto evidentemente muy
No es muy literal lo que está diciendo, ¿no? Está haciendo una ilustración, pero le entendió perfectamente la mujer, ¿bien? Así que culturalmente, pues, esta mujer sabía exactamente de lo que estaba diciendo Jesús. Bueno, ¿qué es lo que quería decir? Jesús está hablando, está resaltando el hecho de que ella no es judía. Hay que recordar, ¿no? En estos tiempos había una brecha enorme entre los judíos y los gentiles. ¿Bien? No se tenían que ver los unos con los otros. De hecho, los judíos se les sería muy apropiado llamarles racistas, ¿no? Odiaban a los que no eran judíos y en muchos casos les llamaban perros, ¿bien? En el sentido, pues, muy despectivo, como insulto. Ahora, Jesús no hizo eso, no le insultó aquí. Usa otra palabra, bien, una palabra mucho más suave. Realmente, pues, le está llamando como un cachorro, bien. La idea siendo no que es una cosa sucia, no le está llamando algo feo, como solían hacer los judíos, sino algo, pues, menos importante. Y Jesús está resaltando el hecho de que esta mujer no es judía y le está diciendo, oye, yo no vengo a serviros a vosotros, yo vengo a servir a, dice aquí, los hijos, ¿no? Los judíos. Y es verdad, Jesús tenía, para eso era su ministerio. Ahora, hay varias cosas que resaltar aquí, ¿no? Preguntas que surgen y preguntas muy lógicas de hacer. ¿Jesús era racista? Bueno, no. Y lo demostrará en breve. Bien. Jesús no es que le miraba mal a esta mujer por ser gentil. Jesús amaba más a los judíos que a los gentiles. Tampoco. Bien. Jesús dijo en ocasiones muy claramente que vino a rescatar al mundo. Bien, el mundo, hablando del mundo entero, no solamente el mundo de los judíos. Bien, Jesús varias veces demostró y enseñó que él estaba para el bien de los gentiles y para el bien de los judíos. Bien, no tenían preferencia los judíos en los ojos de Dios. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Jesús vino a los judíos y vino para morir en la nación de los judíos, porque de los judíos iba a surgir la iglesia, iban a venir los discípulos, ¿vale? Esto era el plan de Dios prescrito desde el Antiguo Testamento. De hecho, toda la promesa a Abraham tenía la promesa que Dios había hecho era que Abraham, de su descendencia, vendría el Mesías, y este Mesías sería de bien para todo el mundo, pero la idea de la identidad judía era inseparable del Mesías. O sea, el Mesías iba a ser judío, ¿no? No iba a ser simplemente una persona que nacía allí, sino que iba a ser un judío. Y siempre ha sido así, el plan de Dios para los judíos, ¿no? Jesús es judío, y siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahora, Jesús le hace esta contestación a la mujer. ¿Por qué lo hace? Bueno, al parecer, bien, esto es lo que entiendo yo, mi interpretación. Al parecer, Jesús quiere ver cuánta fe, cuánta necesidad, o sea, cuánto está dependiendo esta mujer de él. Jesús repetidamente ha dicho que no quiere a gente simplemente que le siga por sus milagros. No está para hacer milagros. Él no vino a la tierra para hacer milagros, vino para predicar, ¿no? Para ayudar al corazón. Y Jesús, al parecer, ve a esta mujer y le pone un freno, le pone un obstáculo. Y él le dice, oye, pero ¿por qué te voy a ayudar a ti? Porque he venido para dar de comer, o sea, ayudar, servir a los judíos. Eso es lo que está diciendo aquí. Respondió ella y le dijo, esta mujer, vale, ¿qué hace la mujer? Jesús quería ver si se iba a echar atrás o no. Bueno, ¿qué dice? Sí, Señor. Le llama Señor a Jesús en respeto, bien, llamándole su Señor, su dueño. Dice, sí, Señor. Pero aún los perrillos, ahí se identifica a sí misma como gentil. Dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y esto, bueno, es muy astuto lo que dice esta mujer, bien,
está haciendo juego de palabras aquí, está siguiendo el hilo de lo que dijo Jesús, ¿vale? Y Jesús dijo que se comparó con la casa de familia, la cabeza de familia, y dijo que su responsabilidad era dar de comer a sus hijos. ¿Por qué iba a coger la comida de los hijos y darlo a los perros de casa? Los cachorros, bien, es la idea. Porque no tenía sentido. La mujer, siguiéndole el hilo, siguiéndole la ilustración, dice, sí, es verdad, pero ¿qué pasa? Esos cachorros no viven fuera. No estamos hablando de perros en la calle, perros que no tienen ningún lugar en la casa. No, estamos hablando de animales de casa. Bien, es decir, animales que son esencialmente parte de la familia. Mi esposa tiene a su perro, ¿no? Lo habéis conocido ahí en la iglesia. Es un perrito pequeño. Y bueno, no sé si hay cosa que le guste más que comer las migas que caen de la mesa. Bien, hay que intentar que no caiga nada porque, bueno, al instante se lo come. Es muy típico. Todo aquel que haya tenido un animal en casa, o por lo menos un perro en casa, pues sabe que esto es así funciona. Y realmente lo que está diciendo esta mujer es sí, pero esos perrillos que realmente siguen siendo parte de la casa, siguen siendo parte del hogar. No tienen la preferencia que tienen los hijos, pero terminan comiendo, es la idea. Los hijos a veces le dan de comer a los perros porque les quieren. Y en fin, está diciendo que terminan siendo todos de la misma casa. Y en la sabiduría de esta mujer describe realmente pues lo que es el resto del mundo para Jesús. Bien, Jesús vino para salvar a todo el mundo, no vino únicamente para los judíos. Pero sí, su ministerio físico, su ministerio de 3 años, donde estuvo predicando y haciendo milagros, sí que fue para los judíos, ¿no? Ahí se quedó y eso fue donde se enfocó. Lo que pasa, eso era simplemente el principio, y lo que Jesús estaba haciendo tenía en mente la salvación del mundo entero. O sea, Jesús no estaba únicamente pensando en los judíos. Él estaba preparando a judíos para llevar el evangelio a todo el mundo. Y esta mujer lo reconoció. Dijo, oye, pero tú no es que no quieras, pues en la ilustración, a esos perrillos, a los cachorros. No es que no les quieras. Simplemente no reciben la misma atención, pero siguen comiendo, siguen con los derechos que son vivir en la casa. Reciben comida. Bien, no de la misma forma, pero son parte de la familia y van a recibir los beneficios. Y eso es exactamente donde nos encontramos nosotros, los que no seamos judíos. Bien, yo no soy judío, no creo que ninguno de la iglesia tampoco. No somos pues del pueblo al que vino Jesús. Pero ¿qué pasa? Las consecuencias del ministerio de Jesús, las consecuencias terminaron dando de comer al todo el mundo, todos los que no eran judíos, bien, a los griegos. Y esta mujer tuvo la visión de entender esto. Otra vez, Jesús sabía el corazón de esta mujer. Jesús sabía que esta mujer no iba a irse a casa sin recursos, ¿no? Jesús no tenía ninguna intención de desanimar a esta mujer y echarla fuera, ¿no? Él sabía exactamente por qué había venido y sabía lo que iba a hacer. Pero en esta interacción le vemos queriendo algo, queriendo que demostrara algo esta mujer. Y lo hizo, porque mira lo que dice Jesús. 29. Entonces le dijo, por esta palabra, o sea, por tu respuesta, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, Jesús hace el milagro, ni siquiera tiene que ir con la mujer, lo hace desde donde está. Bien, otra vez demostrando su autoridad completa sobre estas cosas. Lo que quería Jesús era esta respuesta de la mujer. No simplemente el argumento en cuanto a los judíos y los gentiles, que eso fue su forma de responder a Jesús, bien. Pero lo que quería Jesús era esta persistencia de una persona que no se iba a dar por vencida. Una persona que había venido porque Jesús era su única esperanza
y no se iba a echar atrás, simplemente por un obstáculo que veía. Um, Eso era importante para Jesús, y lo demuestra aquí con esta historia. Ahora, yo no sé cuántas veces habrá sido que una persona ha venido, se ha acercado, por ejemplo, por poner un ejemplo, no es ejemplo exacto como aquí, ¿no? Pero viene una persona a la iglesia con curiosidad, buscando, queriendo saber, pues, de qué habla la iglesia, qué es lo que dice la Biblia, pues curioseando, pero con un poquito de obstáculo, una cosa que no le gusta, una cosa así, pues cualquier cosa que no le haya terminado de convencer muy rápidamente, se desanima y se va. No sé cuántas veces habrá ocurrido eso, es muy típico, ¿bien? Ocurre a menudo. Y Jesús no quería que esta mujer se fuese, ¿no? No es que quería que ella se desanimara, sino lo que quería era demostrar la importancia de su persistencia. Quería demostrar cuánto le valía o cuánto le importaba el que esta mujer siguiese pidiéndole, que demostrase necesidad absoluta. Una persona que se encuentra en necesidad, una persona que se encuentra sin recursos, sin otra esperanza más que Jesús, no se va a echar atrás. Es una persona que va a ser tenaz, ¿no? Una persona que va a buscar su única salvación. Es como bien el que se está ahogando, uno le tira el salvavidas y no es de su color favorito. A ver, una persona que se está ahogando, una persona que no tiene más que una opción de salvarse, no va a rechazar el salvavidas que se le eche porque no le gusta el color, evidentemente, ¿no? Porque, o por una tontería. Una persona desesperada, o no es la palabra correcta, ¿no? Con una sola esperanza, casi desesperada, va a mostrar persistencia, va a ir, va a continuar a pesar de los obstáculos. Y eso es lo que Jesús quería ver en esta mujer. ¿Bien? Y quería, yo creo, demostrar esto a los demás. Quería decirles, oye, no es algo fácil lo que estoy haciendo. Jesús no iba a estar en la tierra mucho tiempo más. Jesús quería enseñarles, oye, esto no es algo sencillo, no es algo fácil lo que está ocurriendo aquí. Tenéis que mostrar un deseo de verdad de buscar. Tenéis que demostrar persistencia. No es un camino fácil el que y en este caso iba a salvar a su hija, ¿no? Requería esfuerzo, requería dependencia absoluta en Jesús. Porque, a ver, esta mujer, si Jesús le hubiese rechazado y Jesús le hubiese dicho absolutamente no, y se hubiese ido a casa, no le quedaba otro recurso. Hay que entender que esta mujer no tenía más opciones que Jesús. Ella lo reconocía, sabía eso, y por eso persistió. Bien, por eso vino a Jesús. Nosotros tenemos que entender que Jesús es la única esperanza. No es una opción. Bien, la iglesia no es, pues, una cosa que ayuda a la gente igual que, pues, un psicólogo, un médico, un psiquiatra o lo que sea, ¿no? La iglesia no es una opción entre muchas para mejorar tu vida. La salvación, el evangelio, es la única esperanza que tenemos para arreglar nuestras vidas. Y tenemos que reconocer eso, igual que esta mujer, ¿bien? Tenemos que entender que aparte de Jesús no hay salvación, no hay recurso. Dice el versículo 30, bueno, termina esta historia, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Así que Jesús evidentemente sí que salvó a esta niña, le salvó del demonio. Jesús le ayudó a una persona que era gentil. Bien, otra vez, no es que Jesús estaba en contra de los gentiles, ni les valoraba menos, sino quería ponerle este obstáculo para sacar de ella, o demostrar en ella esta fe. Bien, demostrar cuánto necesitaba. Quizás para el bien de ella, quizás para el bien de los discípulos o los que estuvieran alrededor, ¿no? Que vieran
que esta mujer únicamente tenía una esperanza, que era Jesús. ¿Vale? Una historia, como digo, una de las historias más curiosas de la Biblia. Y difíciles de entender. Y seguramente hay más aquí que yo todavía no he entendido. Porque, como digo, es una historia muy curiosa. Pero al parecer, pues Jesús está queriendo resaltar esta absoluta dependencia en la mujer. Bueno, esa es la primera historia. La segunda historia, un poco con el mismo tema, como dije, lo encontramos en el versículo 31. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, aquí os pongo otra vez el mapa. Bien, tenemos el mapa. Tenemos en letras pequeñas, al lado del cuadro este con el 6 en el centro, pues vemos a Tiro y Sidón, ahí en el norte. Bueno, lo que hace Jesús es irse al este, ¿vale? Irse a la... bueno, sí, al este, cruza el río Jordán y cruza al este y después cruza al sur, ¿bien? Tenemos, veis ahí la zona de Decápolis. Bueno, la zona de Decápolis es todo lo que está al este del mar de Galilea. Bueno, Jesús dice, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis y vuelve, hace un poco, da la vuelta a el mar de Galilea y se termina, a ver, otra vez aquí con el versículo, y termina ahí en el mar de Galilea. Bien, entonces nos da la vuelta. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo. Ah, por cierto, menciona aquí Decápolis, porque hace pocos capítulos Jesús estuvo en Decápolis. Si os acordáis del hombre que estuvo endemoniado, Jesús mandó fuera los demonios. Entraron al hato de cerdos, se echaron por el barranco y se ahogaron. Bueno, todo eso ocurrió en Decápolis. Jesús ha vuelto a esta zona y ha dejado atrás a este hombre que quería ir con Jesús y Jesús le dijo, no, tú quédate aquí y predica el evangelio, ¿no? Habla de lo que yo he hecho. Bueno, cuando vuelve Jesús, se topa con esta persona, quizás descendiente o una persona que le había oído de él, pues por lo que había contado el hombre endemoniado de antes. No lo sabemos bien, pero quizás sea esto el caso. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Ahora, sordo y tartamudo. Esto es que no puede oír y no puede hablar, ¿no? Que es evidentemente una aflicción terrible. Sería es muy difícil pasar por la vida con estas discapacidades. Pero hay que pensar, ¿no? Que hoy en día es muchísimo más común, pues, el poder leer. Hay recursos para los que son sordos y no pueden hablar, ¿no? Y la mayoría de la gente, pues, puede comunicar de otras formas. Puede leer y puede escribir. Bien, hay incluso, pues, idiomas con las manos, ¿no? Idiomas de señas. Y hay recursos, muchos recursos para estas personas. Bien, es muy, muy duro, pero están conectados con el mundo de una forma que anteriormente no lo estaban. Una persona en los tiempos de Jesús que era sordo y tartamudo, pues realmente no tenía absolutamente idea de lo que pasaba en el resto del mundo. Bien, lo más seguro, esta persona no podía leer, bien, y no podía comunicarse más que con las personas más íntimas que le entenderían un poco por señas. Esta persona, pues, estaba completamente aislada. Ahora, esto es curioso, ¿no? Porque este tipo de persona es muy difícil que sepa él acerca de Jesús. Bien, él no oye los rumores. Él no sabe lo que ha ocurrido. Muy, muy, muy improbable que haya oído él testimonio de Jesús. Vale, entonces a Jesús le traen esta persona. Dice, le rogaron que le pusieran la mano encima. Bueno, Jesús curaba a las personas con necesidad, ¿no? Y lo hacía en amor, lo hacía porque tenía compasión de estas personas. Lo hemos visto en las semanas anteriores. Jesús era movido por compasión, movido por amor. No había venido para curar, había venido para, bueno, curar el alma, para ayudar espiritualmente, pero ayudaba físicamente a la gente que se acercaba también. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Otra vez vemos frenos o pausa. En vez de Jesús simplemente respondiendo al instante, que es lo que sería de esperar, no, Jesús espera, hace las cosas de una forma distinta. Y otra vez es para que aprendamos algo. Dice el versículo 33. Tomándole aparte de la gente, o sea, Jesús quería tener tiempo privado con esta persona. Ahora, esto es muy curioso, ¿no? Porque, bueno,
Otra vez, no quería hacer alboroto, no quería que la gente se maravillase o no quería que la gente se amotinara. Así que le toma aparte y aquí, en vez de... O sea, acabamos de ver con el milagro anterior que le sanó a la hija de esta mujer sirofenicia desde una distancia sin ni siquiera estar cerca de la hija, ¿no? En este caso, Jesús va a hacer algo que, según entiendo, es la única vez en toda la Biblia que hace algo parecido. Dice que le tomó aparte, dice, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. O sea, hace unas cosas físicas muy, muy raras. Le toca las orejas, bueno, las orejas, evidentemente era sordo, ¿no? Toca sus orejas y toca su lengua. Ahora, esto es simbólico, ¿no? Jesús no está curándole de una forma, o sea, como le curaría un médico. No, Jesús está... Esto es puramente simbólico. Y lo que yo creo, bien, esta persona, o sea, Jesús no le podía hablar. Esta persona no le podía oír. Jesús, de alguna forma, le comunicó con esta persona. Bien, usó las manos para comunicar con esta persona, igual enseñándole lo que iba a hacer. De alguna forma tuvo una interacción con esta persona. Bien, no fue como en la mayoría de los casos, donde pues sin tocar a la persona, simplemente con su voz le curó. En todos esos casos pues demostró el tener poder para hacer esas cosas, ¿no? Jesús podía hacer el milagro sin complicarse con esto, ¿no? Pero decidió hacerlo, dice, le tocó las orejas, le tocó la lengua. Versículo 34. Levantando los ojos al cielo, gimió. Ahora, es muy curiosa esta palabra. Esta palabra, gemir, bien, aparece unas cuantas veces en el Nuevo Testamento. Y es un llanto de dolor, es un llanto de tristeza, ¿vale? Comunica tristeza. O sea, a Jesús como que le duele, no físicamente, sino que algo le duele. Es algo que le cuesta. Bien, es una señal de tristeza. Dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, y eso se traduce, bien, seguramente estaría hablando en arameo. Efata es decir, sé abierto. Otra vez, esta persona no le podía oír, pero Jesús estaba haciendo todas estas señales externas que lo único que se puede suponer es que esta persona lo entendía, ¿no? Y entendía el amor de Jesús, el cariño, lo que le quería Jesús a través de estas señales. Jesús demostró empatía, demostró pues que esto costaba, que esto era algo duro, que no le gustaba, evidentemente. Y hace todas estas muecas tan interesantes. Dice, le dijo Efata, se ha abierto, y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Ahora esto puede ser que la persona había perdido la habilidad de hablar y la habilidad de oír. No sabemos si es que nació así, discapacitado, o si había sufrido un accidente o algo así, bien, no lo sabemos. Pero este hombre, bueno, la gente pues no puede aprender a hablar así en un instante, ¿no? La lengua pues es como cualquier otro músculo que hay que ejercerlo y hay que enseñarle a hablar. Escúchale al aire y dime si se puede simplemente empezar a hablar sin más, ¿no? Pero Jesús aquí hace todo el milagro necesario. No sabemos exactamente qué condición tenía esta persona, ¿no? Pero le abre los oídos y le da la capacidad de hablar al instante. Y dice, y hablaba bien. No le costaba, no era algo que fue difícil. O sea, Jesús le curó totalmente, totalmente y al instante. Bien. Dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Esto ya lo hemos visto en otros milagros, ¿no? Jesús, todo lo que hizo era para el bien de esta persona y ya está. No era un show, no era para que se corriera la voz. Jesús, todo lo que hizo era por amor individual a esta persona. Él quería a esta persona que no podía hablar y no podía oír. Y demostró ese cariño, demostró esa empatía o ese amor personal hacia esta persona y no quería que se convirtiese en algo público. Bien, o sea, resaltando o recalcando
que esto era entre él y la persona sanada. Dice, lo mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Yo no sé aquí si es que es una reprimanda a estas personas, este pasaje. La verdad es que es bastante obvio que algo ha pasado, ¿no? Si una persona pasa de ser sordo y tartamudo, de eso pasa a hablar, pues evidentemente te van a preguntar lo que ha pasado, evidentemente tienes que contar lo que te ha pasado. Bien. No estoy convencido de que es que estas personas fueron y le desobedecieron a Jesús. El hecho es que se esparcía la voz, se esparcía el conocimiento de lo que Jesús había hecho. Pero eso no era la intención de Jesús. No era la meta. Jesús no estaba haciendo un show. Otra vez, los supuestos, y digo supuestos, ¿no? Porque no son verdad, pero los supuestos ministerios donde se hacen pues sanaciones y cosas así, de milagros hoy en día, se montan como un show, se montan como un espectáculo. No siguen absolutamente para nada el patrón demostrado por Jesús aquí. Jesús no cogió a este hombre, le llevó al frente de la ciudad, a la plaza central, y hizo maravillas y señales y cosas tremendas para que todo el mundo le viese haciendo una curación, ¿no? Eso no lo hizo Jesús jamás. No era el propósito. Jesús, todo lo que hizo era para el bien de este hombre, igual que la mujer en el pasaje anterior. Jesús todo lo que hizo era por su bien, porque le amaba a esa persona. Jesús quería el bien de esa persona, quería sanarle y quería su salvación. En todos estos casos vemos lo mismo. Y cada vez que la Biblia nos dice estas cosas de que Jesús no quería que lo contasen, no quería que se esparciera más, pues es por eso. Porque Jesús amaba a la persona. Lo hizo por el bien de esa persona y ya está. Dice el 37, y en gran manera se maravillaban, esto es, que corrió la voz, ¿no? Se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. O sea, se corrió la voz y de una forma buena, no es que le hablaban cosas malas de Jesús, ¿no? Se entendió, se escuchó lo que Jesús era capaz de hacer. Y evidentemente pues estaba haciendo milagros. No es algo normal, no es algo que pueda hacer ninguna otra cosa. Jesús estaba haciendo cosas que demostraban que era el Hijo de Dios. Pero estos dos pasajes, y ahí termina el capítulo, estos dos pasajes muestran a Jesús, o quizás esto ocurría en otros milagros y simplemente no nos lo cuenta Marcos, bien, es posible también, pero en estos dos casos vemos como obstáculos, o vemos que Jesús se complica a la hora de sanar a alguien. Y todos estos obstáculos, yo estoy convencido, sirven para demostrar el que Jesús amaba personalmente a la persona a quien estaba sanando. No era una cosa impersonal para Jesús, no era un poder que tenía Jesús que simplemente pues lo esparcía y ya está, y no le interesaba a la persona. Jesús amaba a las personas con las cuales interactuaba. Y eso habla de el amor de Jesús. Eso habla de la relación que quiere tener Él contigo y conmigo. Cuando predicamos en la iglesia y hablamos del Evangelio, ¿bien? El Evangelio es las noticias de que Jesús puede salvar a una persona en necesidad. Exactamente lo mismo que está haciendo aquí Jesús. Está ayudando físicamente. Pues el Evangelio es que Jesús te quiere ayudar espiritualmente. Te quiere sanar espiritualmente. Y nos quiere sanar. Y lo quiere hacer porque te ama individualmente a ti. Te ama específicamente a ti. Jesús, cuando te sana, cuando te salva de los pecados, no lo hace sin pensar en tu nombre. No lo hace, pues, como a cualquiera. Jesús te trata contigo individualmente. Jesús conoce tu nombre. Jesús entra en una relación personal contigo. O sea, mira que ninguno de nosotros somos personas extremadamente importantes en el mundo, ¿no? Diría yo. No somos personas que dirías, bueno, si Dios está mirando a las personas más importantes del mundo, pues seguro que está enfocado en Juan, ¿no? O en David o en Raquel.
No somos personas significantes, pues hablando así humanamente, pero Jesús nos conoce personalmente. Y de la misma forma que habló, interactuó personalmente con estas personas y les sanó porque les amaba a ellos, lo mismo quiere hacer con nosotros. Quiere salvarnos a nosotros personalmente porque nos ama. Y eso es una cosa que, bueno, para mí es fascinante. Es imposible de entender. Jesús nos quiere. Y nosotros tenemos un problema mucho más serio que esta mujer que tenía la hija endemoniada o el hombre que era sordo y tartamudo, ¿no? Nosotros tenemos un problema mucho más grave. Es un problema que el problema de que estamos llenos de pecado. Estamos contagiados completamente con la enfermedad que es el pecado. Y somos realmente para Dios intocables. Somos asquerosos para Dios porque Él no tolera el pecado. Y a pesar de nuestra condición nos quiere sanar, nos quiere individualmente ayudar. Y yo creo que eso es lo que comunican estos dos pasajes, estas historias. Jesús demostrando una relación personal con estas dos personas que curó. Y lo hizo con muchas más personas. Pero bueno, tenemos hoy estos dos casos. ¿Y qué de ti? Bien, ¿te ha sanado a ti? ¿Te ha salvado? ¿Tienes una relación personal con Dios? Igual que estas personas la tuvieron. Espero que sí. Bien, Él lo quiere. Ahora, como vimos con la mujer de Sirofenicia, no es simplemente una cosa pasiva. Jesús no quiere que le busques a Él como una opción entre muchas. Vamos a probar un poco del Evangelio a ver si nos puede ayudar o no. Jesús quiere gente que entienda la gravedad de su situación, la gravedad de su pecado, y entienda que aparte de Jesús no hay ninguna esperanza. Y eso es la triste realidad. No tenemos ninguna otra forma de librarnos de la escoria del pecado. Jesús es nuestra única opción. Y hay que demostrar persistencia, hay que demostrar que Jesús es nuestra única esperanza. Hay que entender eso. Y eso es lo que Jesús quiere. Bien. Eso lo quiere una vez más porque quiere esta relación cercana con nosotros. Pero estas historias pues sirven para recordarnos de esto. Bien, espero que tengas tú esa relación cercana con Jesús. Espero que Él te haya perdonado por los pecados, que hayas sido salvo. Por eso tenemos estos pasajes en la Biblia. Bien, vamos a terminar orando. Que el Señor ayude a cada uno que esté aquí. Y ahí lo dejamos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por estas historias. La mujer griega y este hombre, pues, sordo y tartamudo, que no tenía ninguna esperanza aparte de Jesús. Pedimos que nos ayudes, Señor. Ayuda a cada uno que esté escuchando a reconocer su necesidad de Jesús. Ayúdanos a depender más de ti. Y ayúdanos a buscarte pues como nuestro Salvador. Te lo pedimos todo entonces en el nombre del Señor Jesús. Amén.